Buenos días, sean bienvenidos cada uno de ustedes, amén. Le damos la bienvenida muy especialmente a los ratitos que no veíamos, pero que el Señor ha traído a su casa, amén. Es bueno, dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Y estamos en armonía en este lugar. El Señor nos ha traído a este lugar. Antes de iniciar con el tema de hoy, estamos a una semana del campamento en Guatemala, el campamento para jóvenes, amén. Yo me imagino que los avisos va a estar, pero estamos preparando. Bueno, hay jóvenes que quieren ir y estamos tocando al corazón de cada uno de ustedes y de nosotros, de la congregación, para que podamos hacer al final, van a estar unos sobres, ahí ya los tienen, pero al final van a tener unos sobres en los cuales ustedes sí pueden colaborar para enviar a un joven al campamento. El costo de cada joven, digámoslo, individualmente, es de $200, lo que incluye está. Lo que incluye el transporte y el costo en sí del campamento. Allá les van a dar alojamiento. El plan es que se vayan jueves, es este jueves, ¿verdad? Habíamos pensado que se fueran viernes de una vez, pero es muy cansado un viaje de 12 horas en bus, llegar, subirse a un carro y al campamento. Entonces mejor que se vayan jueves para que puedan descansar la noche y en el día viernes pues ya se van al campamento, amén. Entonces, si usted tiene, bueno, no solo la voluntad, porque yo sé que muchos podemos tener la voluntad, pero de repente no tenemos el efectivo, pero si tiene las dos cosas, hoy le invito a que pueda ofrendar de una manera especial para enviar a un joven, bueno, a varios jóvenes allá a Guatemala, al campamento, amén. El Señor está preparando, quiere armar a los jóvenes. Quiere que los jóvenes sean ataviados y ese campamento va a ser eso, un ataviamiento para los jóvenes, para que puedan comenzar de una manera con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, este entender de los cuatro cánticos que hay tipificados en la palabra del Señor, amén. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a declarar 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Esa la sabemos de memoria, vamos a hacerla fuerte de manera personal, amén. Creemos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, para que todo el hombre de Dios en mí sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La semana pasada comenzamos un estudio. La pastora nos introdujo en un tema que es el estudio sobre la sangre. Y hablaba ella muchos aspectos sobre la sangre, aspectos naturales de la sangre. La palabra del Señor misma dice que en la sangre está la vida. En la sangre natural hay aspectos, hay elementos que el Señor puso. Y en esos aspectos, si usted busca la forma que tiene el ADN, usted se va a notar algo interesante. Y es que es una forma de cruz. Y los 4 elementos que forman la sangre, su composición numérica corresponde a cada una de las letras del nombre. Yod, Hei, Bab, Hei. Entonces el Señor quiere decir que, por ejemplo, cuando compramos un producto y tiene un código de barras,
podemos saber, podemos rastrearlo hasta quién lo produjo. En nuestra sangre, digámoslo de esta manera, está el código de barras del Señor, porque Él nos produjo, Él nos hizo, Él nos formó. Dice su palabra en Isaías que Él nos formó, nos hizo y nos creó. Y como así, o sea, son tres cosas, parecen sinónimos, en nuestro lenguaje sí, en español parece sinónimo. Si usted busca un sinónimo de crear, hacer, formar, moldear, pero en el idioma hebreo, en el idioma de Dios, es distinto. Tres aspectos. Ahora, por eso, mire, es tan importante. Es por eso que, porque al Señor no le agradan los tatuajes, por ejemplo. Creo que ya se los mencioné una vez. Es porque cuando la tinta entra en la sangre, contamina el ADN que Dios puso en nosotros. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Amén. Es muy importante la sangre. Y la semana pasada hablábamos de tres razones por las que el hombre necesita la sangre redentora. Y la número uno, a ver, examen rapidito. Razón número uno. Los que apuntan, salven a los que no. Nadie apuntó. Ahí va el apunte, mire. Razón número uno. Ahí está, la limpieza del pecado. La sangre es la única que limpia. Amén. Número dos, el crecimiento espiritual. Así es. Muy bien, ya sacaron los apuntes. Número tres, para escribir la ley moral de Dios en nuestros corazones. Esas son las tres razones por las cuales necesitamos la sangre. Y necesitamos esa sangre todos los días en nuestra vida. En este entender, hermano, debemos recordar que Jesús no vino a abolir la ley. Mire, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús hablando aquí dice muy claramente: no penséis que he venido a abrogar o a abolir o a quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Bueno, y entonces, hermano, ¿cómo está eso de que entonces la ley sigue vigente? Bueno, la ley moral sí. La ley ceremonial ya no. La ley ceremonial en la que el Señor pedía un palomino partido a la mitad, o pedía un becerro para ser sacrificado, o pedía un macho cabrío. Esa ley ceremonial fue la que el Señor abolió. Pero la ley moral, incluso la ley moral, el Señor no la quitó, sino que le puso un estándar mucho más alto. Porque antes de Jesús, para cometer adulterio, por ejemplo, dice que el adulterio tenía que ser probado, agarrados en el acto mismo del adulterio. Imagínense qué clavo. Me está el esposo acusando a la mujer que le fue adúltera, ¿y tenés pruebas? No. Pero si sospechaba, lo que tenía que hacer es ir a agarrar al sacerdote. Mire, yo creo que ahorita, usted me entiende, ¿no? Y lo llevaban y tenían que encontrarlos en el lecho, cometiendo adulterio. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo les digo que si en su corazón han deseado a la mujer de su prójimo, cometieron adulterio. Está más duro, porque ya implica solamente la voluntad, solo el pensar, hacerlo. Por eso le digo, la ley moral no la quitó, la elevó, la subió. Lo que ha quitado es la ley ceremonial. Ahora, también cuando hablamos de la sangre, y es necesario comenzar a enfocarnos en esto, es necesario recordar siempre que existen, digámoslo así, dos tipos de sangre que fue derramada. Una sangre no engendrada y una sangre engendrada. La sangre no engendrada es la sangre que Cristo derramó. La sangre engendrada es la sangre que Jesús derramó. ¿Y cómo así? ¿No es lo mismo? No. Porque Cristo, ¿cuándo derramó sangre?
¿En la cruz? No, no fue en la cruz. Fue antes de la fundación del mundo. Cristo se encarnó en Jesús. Y la sangre que fue derramada fue la de Cristo encarnado en Jesús. Pero esa sangre es la sangre engendrada. ¿Por qué? Porque el Cristo se engendró en Jesús. Amén. Pero la sangre no engendrada fue derramada antes de la fundación del mundo. Si no me cree, no, yo sé que sí me cree, pero si se quedan así que perdón, se me fue algo. ¿Cómo así? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Mire cómo dice. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí póngale atención, dice, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Hace cuántos años derramó Jesús su sangre? 2023, póngale. ¿No? Decíamos que no es exacta la cuenta, pero póngale 2023. Según el calendario judío, ¿cuántos años tiene la creación? 5,000 y pico. No, si tuviéramos 6,000 ya estuviéramos. 5,800 casi. Y ese es otro tema. Pero imagínense, pero la sangre del Cristo fue derramada cuando el Señor sabía en la eternidad que iba a necesitar una sangre creativa. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1. Sí, hacen el favor de poner Juan capítulo 1, del 1 en adelante. Y vamos a entender esto. Ahorita solo estoy poniendo las bases para que podamos entender este tema. Juan capítulo 1 dice, en el principio, ¿qué principio? La eternidad, ¿sí? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Verso 2. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y nada de lo que es hecho fue hecho. Perdón, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dejémoslo ahí. Por eso dice la palabra, que todo lo que fue hecho por Él y para Él. Y todo lo que dice otro verso, que todo lo que es visible fue hecho de lo que no es visible. Y ahí está hablando de la sangre no engendrada de Cristo. Amén. Espero no estarlo confundiendo. Como dijo el pastor, con que yo me entienda. Pero espero que me entienda. Y le pido al Señor que abra el entendimiento de todos. Sabiduría, que esta sabiduría llegue al entendimiento de todos. Y entonces, leamos Primera de Pedro. Aquí lo dice Pedro también. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Dice, mire cómo dice. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está hablando de Cristo. Ojo, no está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. Verso 20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro, déjalo ahí en las pantallas, por favor. Pedro lo dice aquí bien claro. O sea, ¿cuándo fue ordenada o cuándo fue que se derramó la sangre de Cristo? En la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Pero se manifestó ese derramamiento de sangre por amor cuando Jesús fue a la cruz. Dos sangres. Sangre invisible, digamos así. Sangre visible. Sangre no engendrada y sangre engendrada. Y eso es importante porque tenemos, para poder entender todo esto que vamos a estar hablando en varios domingos, es importante que podamos tener
siempre presente que hay dos sangres. Amén. Ahora, iniciando el tema, hasta ahorita estoy iniciando el tema. Tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía no tienen hambre. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 21. Y hoy vamos a ver una provisión de sangre, de remisión, que el Señor nos dio a todos, pero que fue tipificada en Adán y Eva. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué dice? Y los vistió. Si recordamos, antes de eso, ¿qué había pasado? Habían pecado. Y aparte de que habían pecado, siguieron pecando. Porque el Señor se les manifestó y les comenzó a preguntar. Primero, ¿dónde están? Escondidos, otro pecado. Segundo, cuando al fin se animaron a dar la cara y mira, y esto que pasa que nos dio vergüenza, dijeron, porque estábamos desnudos. ¿Y quién te enseñó? ¿Y el hombre qué dijo? Fue la mujer, segundo pecado. No admitir la culpa, echarle la culpa al otro. ¿Quién fue? Y mira, hermano, lo hicieron también Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? Yo qué sé. ¿De dónde aprendió eso? De la naturaleza de pecado que heredó después. Y siguió pecando. Y entonces dice que, bueno, usted ya sabe la historia. No quisieron admitir su culpa, cada quien se le echó la culpa, el hombre a la mujer a la serpiente, y la serpiente así volteaba a ver así y ya no hay, ¿va? Entonces cada uno recibió una maldición, pero a pesar de eso, el Señor extendió un manto de misericordia y una provisión no solo para ellos, sino para toda la humanidad que habría de venir después, en la cual el Señor les extendió un manto y les dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas y pieles y los vistió. Ahora, aquí solo hay que usar la lógica. Si hizo túnicas de pieles, ¿de dónde sacó las pieles? De un sacrificio de sangre. Para quitarle la piel a un animal, debió morir. Hubo un derramamiento de sangre. Y esa sangre es una sombra o figura para usted y para mí. Amén. Mire, ¿cuáles eran las vestiduras que tenían hasta antes de pecar Adán y Eva? De gloria, de luz, vestiduras de luz. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y la luz es parte de la imagen y de la semejanza de Dios. Entonces, cuando el Señor creó al ser humano, al hombre, las vestiduras que les dio son las mismas que Él tenía o que Él tiene. Vestiduras de gloria, regaladas. ¿Cuánto estamos nosotros luchando para vestirnos de luz? Y estamos en esa lucha de vestirnos de luz. Mire cómo nos dice 1 Timoteo 6:16. Hoy vamos a usar bastante Biblia. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16 dice, veamos el 16. Quien solo tiene inmortalidad, que habita, ¿dónde dice? En luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿De quién está hablando ahí? Del Padre, de Dios. Él dice que habita en luz inaccesible. En esa luz en la que Él habita y que es parte de Él, es hacer las vestiduras de luz que tenía Adán y Eva antes de pecar. Sin embargo, usted sabe, ¿verdad? En cuanto a, mire, si hablamos de una cobertura natural, no tenían.
Desnudos en cuanto a lo físico, sí estaban, pero no podían verlo. No podían verlo porque tenían cobertura de luz. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 25. Génesis capítulo 2, verso 25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y no qué? Y no se avergonzaban. No se avergonzaban. ¿Sabe qué es la lucha que nosotros tenemos hoy en día? Recuperar esas vestiduras de luz. ¿Cómo venimos al mundo, hermano? Desnudos. En lo natural y en lo espiritual. Así como nacemos, esa es nuestra condición. Usted no nace con una camisita Dolce Gabbana, con unos jeans Tommy, con unos zapatitos Adidas. Así como nacemos. Ese es el reflejo de la condición que traemos a este mundo, hermano. Desnudos, sin luz. Yo les comentaba la vez pasada, el momento de la concepción, que debiese ser el momento más glorioso en la vida del ser humano, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, que debería ser ahí la luz más grande, esa luz que el Señor, en la cual habita, según 1 Timoteo, esa luz que debería de venir a habitar a nosotros en ese momento, a raíz del pecado. Ese momento es cuando entra toda la tiniebla. En ese momento es cuando toda la tiniebla, las iniquidades de nuestras 4 generaciones atrás entran en nosotros. Todas las que no han sido tratadas. ¿Cuántos han tratado con iniquidades hasta el día de hoy? Algunas. Pero hay otras que no. Y tenemos que pedirle al Señor. Principalmente con los jóvenes. Mire, el día viernes yo hablaba con los matrimonios y les enseñaba un poquito. Y es necesario, hermano, exponer a nuestros jóvenes, principalmente a los jóvenes que ya están en edad de andar viendo buscando pareja. Y les decía que después de decidir entregarle nuestra vida al Señor, la segunda decisión más importante, ¿sabe cuál es? ¿Con quién me voy a casar? ¿Por qué? Porque es una elección para toda la vida, eterna. Bueno, eternamente estamos aquí en la tierra, porque según Jesús dice que en la eternidad ya no nos vamos a dar en matrimonio. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nuestra elección de con quién nos vamos a casar, hermano, va a influir sobre nosotros enormemente. Y hablábamos ese viernes de 4 tipos de matrimonio que hay. Mire, hermano, sería un tema larguísimo, pero decíamos que nuestros jóvenes que aún están solteros deben ser expuestos a esto. Porque el joven cristiano anda solitario, a veces, enamorado del amor, de lo que le presenta a Disney, de lo que le presentan los libros, que todo es color de rosas, o las novelas, hermano. Mire, hermano, todas las novelas tienen la misma trama casi. Marimar, María la del barrio, María no sé qué, y todas es una persona muy pobre, una mujer muy pobre, que la cual la rescata alguien que tiene mucho dinero y le da una vida de millonario. ¿Cuántos casos habrán así? ¿De qué hay? Sí ha habido. Pero ¿esa es la realidad que puede vivir cada mujer? No. Entonces tenemos que comenzar a exponer a nuestros jóvenes a esta palabra que nos va a empezar a decir, bueno, hay 4 filtros que tenemos que pasar, que los jóvenes tienen que pasar. Ni siquiera estoy entrando en el tema, pero ya que aquí tengo jóvenes, les voy a tirar de una vez esta palabra. 4 filtros que tenemos que pasar según la palabra, que están en Cantares capítulo 5, donde dice, amiga mía, no, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Lo primero que tenemos que ver, bueno, es hermana, es cristiana o cristiano.
Porque si no es, desde ahí, hermano, no pasó el filtro. Primer filtro, reprobado, ok, next. No, tampoco va a andar sacando números como que es siguiente turno, ¿va? Pero el primero es hermana, se congrega, busca al Señor. Si lo hace, bueno, entonces podemos pasar a ver el siguiente filtro, que es amiga mía. Seamos amigos. Amigos únicamente. Nada de agarraditos de la mano, nada de besitos, nada. Amigos. ¿Por qué? Porque en la amistad van a saber si tienen más o menos la misma visión. Vamos a ver si perseguimos lo mismo. Y lo primero que tienen que perseguir es ¿a quién? Al Señor. ¿Que buscamos a Dios con la misma intensidad o no? Porque si no es un yugo desigual. Y ahí podemos ir caminando. Y después viene paloma mía. ¿Por qué? Porque la paloma tiene una característica. Bueno, tiene varias, pero una de las principales es que la paloma tiene una sola pareja toda su vida. Fidelidad. Eso habla de compromiso. Hasta ahí en la Biblia se habla de una novia. Hasta que tiene el compromiso de que se va a casar con el susodicho. Antes de eso es amiga. Hasta que ya está comprometida, que ya tiene en nuestro caso el anillo de compromiso, hasta ahí es su novia. Y después pasa a ser la perfecta, la esposa. Amén. Después de este breve comercial, entonces, continuamos con el estudio de la sangre. Ahora, mire, estas vestiduras, dice 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios. Si no termino el tema, hermano, no importa. Pero es importante que veamos estos aspectos. Capítulo 5, versos del 1 al 3. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios ¿qué? Un edificio. Hermano, mire, nosotros aquí podemos decir lo que espiritualmente vivimos en una casa. ¿Le gusta a usted la casa donde vive? Amén. Donde vive hoy. ¿Le gusta? Pues en la eternidad no tiene una casa, tiene un edificio. Imagínense lo que nos espera. Si usted, mira hermano, ¿cuánto nos ha costado? ¿Cuánto le ha costado la casa? Ni está todavía. Pero bueno, ahí va. La está metiendo. Y en la eternidad, ¿qué dice que tenemos? Un edificio. Ahora dice, tenemos un edificio. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 2. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. O sea, lo que estamos buscando es volvernos a vestir de la naturaleza de Dios. Y esto nos lleva, hermano, levanten la mano todos los que ya sacaron el discipulado de la esposa del Cordero. No levantes. No sé. Ok, vamos a organizar de nuevo el discipulado de la esposa del Cordero. Y los que no respondan a esta pregunta lo van a tener que volver a pasar. ¿Cuántas vestiduras o brillos existen? 4. ¿Cuáles son? Ajá, ok. Decían algunos. Solo Elenita hablando, todos diciendo, sí, esas son. Bueno, pero sí, lindo, fino, pero en cuanto a brillos, brillo de estrella menor, brillo de estrella mayor, el brillo de la luna y el brillo del sol. 1 de Corintios capítulo 15, verso 41 y 42. El apóstol Pablo, con este entendimiento, mire hermano, qué difícil para una persona tratar de ilustrar todo esto.
Imagínense cómo hizo Pablo, porque Pablo, al igual que Moisés, fue llevado al cielo a ver todas estas cosas. ¿Y cómo hacía él para decirle a la gente, miren lo que yo vi fue esto? Es bien difícil. Mira, hermano, yo siempre le he dicho, una cosa es entender este mensaje. Ya eso es una bendición que usted no tiene idea, poderlo entender. Pero otra cosa, y otros 20 pesos, es poderle explicar. Es complicadísimo, porque uno tiene que ver, hermano, el Señor, y uno cuando está haciendo los temas, no me dejará mentir la pastora, ¿y cómo le explico esto a la gente? Porque a veces cuando uno lo lee se queda, hasta a uno le cuesta entenderlo, y uno así como que, ay, y la idea es tratarlo para que todos podamos masticarlo y digerirlo. Y 1 Corintios capítulo 15, 41 y 42, Pablo dice, otra es la gloria del sol, primera, y otra es la gloria de la luna, segunda, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra en gloria. 4 glorias. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. 4 brillos. Ese brillo o grado de gloria que irradiará nuestras vestiduras eternas va a depender de cuánto hayamos crecido. Poneme por favor el tabernáculo. Creo que tenés el tabernáculo ahí en imagen, ¿verdad? Ahí está. Mire, en ese lugar, si yo pudiera señalar ahorita, bueno, lo puedo señalar así, pero si pudiera dibujar, la estrella menor, ¿sabe dónde se ubica? El brillo de la estrella menor, debajo del altar de sacrificio. Ahí en el altar de sacrificio, en su mente, dibuje una estrellita. Una estrellita que no brilla mucho. Esa es la estrella menor. ¿Sabe por qué? Porque debajo del altar en Apocalipsis, este altar lo vio Pablo también en sus revelaciones. Y Juan, cuando nos habla del Apocalipsis, nos dice que debajo del altar hay unos que son salvos, pero que todavía se quejan. ¿Conoce usted cristianos que se quejan? Y entonces, ¿cómo así? Es cristiano, pero se queja. ¿Sí? Está en estrella menor. Todavía se queja. Todavía dice, ¿hasta cuándo, Señor? Según Apocalipsis dice que ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor, has de vengar nuestra sangre? O sea, es una queja. Mientras que la estrella mayor se ubica donde está el lavacro. Esos son salvos también. Pero ya su canto es distinto. Aprendieron a dar gloria en medio de las circunstancias. ¿Quiere usted poder identificar más o menos cómo van sus vestiduras? Bueno, cuando viene una circunstancia, ¿qué sale de sus labios? ¿Sale queja? Estrella menor. ¿Sale gratitud en medio de todo lo que pueda venir? Bueno, ya creció. Ya tiene un cántico nuevo, un cántico de agradecimiento, un cántico de alabanza en medio de lo que pueda venir. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Te bendigo, Señor. Ya creció un poquito. Ahora, el brillo de la luna, ¿dónde lo encontramos? En el lugar santo. Ahí está destapado a manera para que podamos ver, pero si usted ve allá donde está el sacerdote, ahí después hay 4 pilares y hay un manto. Ese manto separa el lugar santo del lugar santísimo. El brillo de la luna está en el lugar santo. ¿Y sabe cómo sabemos si tenemos ya ese brillo? Ese brillo o esas vestiduras las adquiere aquel que sirve. Es por eso que nosotros invitamos a servir. Porque el servir no es solo, mire hermano, el servir es una oportunidad que el Señor nos da para cambiar nuestras vestiduras o nuestro brillo de un brillo de estrella menor, un brillo de estrella mayor al brillo de la luna. ¿Qué brilla más en la noche? ¿Las estrellas o la luna? La luna. Y ese brillo, dice la palabra del Señor, que ese brillo lo tienen en el Apocalipsis los que están delante del trono, y los que están delante del trono están sirviendo.
Por eso nosotros les invitamos. Si usted mira, hermano, el único requisito que Iglesia Siloé tiene para que usted pueda servir es venir a las 9:30 al Abacro. ¿Usted quiere servir? Otra vez. No estaba listo para responder. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Usted quiere servir? Amén. Venga a las 9:30. 9:30. Venga a las 9:30 al Abacro. Si usted está en el tiempo del Abacro, usted puede ir con la persona encargada del servicio y decir: hermana, yo quiero servir. Es el único requisito. El miércoles bienvenido nuevamente. Y me decía el hermano Mauricio: mire, yo quiero. Ay, mire, ya le pusieron el nombre, mire, ahí de los brillos. Me decía: yo quiero servir, ¿qué hago? Venga a las 9:30. Usted quiere servir. Cualquiera de ustedes quiere servir en esta iglesia. Venga a las 9:30 los domingos. Y venga los miércoles a las 6:30. Es media hora del lavacro en el cual nos presentamos delante del Señor. En ese lavacro a limpiarnos, a pedirle: Señor, mira, yo te quiero servir, pero quiero entrar delante de tu presencia limpio. Y ya después de eso, a servir, hermano, con gozo. Y entonces usted va a entender que ya está pasando de tener las vestiduras de estrella a tener vestiduras de la luna. Y después sigue la vestidura del sol, el brillo del sol. Y eso lo encontramos en el lugar santísimo. ¿Quiénes van a estar con el Señor? La esposa. Y la esposa es la única que va a alcanzar el brillo del sol. ¿Cómo se refiere la palabra al Señor Jesús? Bueno, se refiere de muchas maneras, pero una es el sol de justicia. Y cada vez que yo doy esta lección en el discipulado de la esposa del Cordero, le pregunto: ¿qué pasaría con la luna si la pudiésemos agarrar, la luna, físicamente y acercarla al sol? Se desharía, sería consumida, sería carbonizada. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza del sol. El único que va a poder estar con el Señor Jesucristo delante de su presencia va a ser el que logre adquirir la naturaleza del sol aquí en la tierra, el brillo del sol aquí en la tierra. Ese brillo, hermano, mire, lo cantamos. Solamente una palabra, solamente una oración. ¿Qué dice? Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo dice: solo déjame mirarte. ¿Cómo? Ok. ¿Quiere usted ver al Señor cara a cara? Procure el brillo del sol. ¿Cuántos pueden ver el sol hoy? Si mira el sol, ¿sabe qué le pasa? Puede quedar ciego. ¿Por qué? Porque en nosotros no está la naturaleza del sol, hablándolo terrenamente. Nosotros no tenemos la naturaleza del sol. Si con solo que vayamos a la playa y no nos pongamos protector, ¿qué nos hace el sol? Quemadura de segundo grado por exponerse al sol. Si nos acercamos mucho a una fogata y de repente metemos la mano ahí, ¿y qué nos pasa? Y quemados, ampollados. ¿Por qué? Y eso no tiene la temperatura del sol. Ya me extendí mucho en esto, pero como le digo, si no llego a donde tengo que llegar hoy, no importa. Pero es necesario que entendamos esto. Ahora, después de que el hombre y la mujer pecaron, perdieron la imagen y la semejanza de Dios. Y entró la vergüenza en todo su ser, hermano. ¿Sabe que la vergüenza entra hasta la voluntad? Y después de la voluntad sigue viéndolo desde el centro para afuera. Ahí está, mire, lo puede ver ahí está el, sigue, la voluntad es el corazón. Después sigue el espíritu. Después sigue la rueda del alma. Y después, por último, la rueda del cuerpo. ¿Qué manifestaron ellos, hermano? Cuando perdieron las vestiduras tanto
internas como la vestidura externa de gloria. Vergüenza. Vergüenza. Sintieron vergüenza y se empezaron a cubrir. Miremos Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis 3, 7 dice: y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron cubrirse a ellos mismos. ¿Y sabe qué hicieron? Mire, es interesante. Es interesante porque ellos perdieron sus vestiduras internas y externas por las condiciones que dice la palabra. Deja la cita, por favor. Dice que sintieron vergüenza. ¿La vergüenza es interior o es exterior? ¿Dónde siente usted vergüenza? En el interior. Perdieron los que les cubría interiormente. Como consecuencia, quisieron cubrirse exteriormente. Perdieron sus dos vestiduras. Y así como le decía hace ratito, así venimos a este mundo. Sin vestiduras, desnudos. Pero Dios, mira hermano, por su mano, por su propia mano, proveyó al hombre y a la mujer ropas, vestidos de animal. Eso podemos verlo siempre en el capítulo 3, pero verso 21, para avanzar un poquito en este tema. Dice, capítulo 3, verso 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok. Esto es ya sangre visible. La sangre había sido derramada por ellos para que ellos tuvieran acceso al perdón. La sangre había sido derramada. Sangre invisible, sangre no engendrada. Pero ahora era derramada sangre visible. Y cualquiera puede decir, pero hermano, ahí no dice que Dios mató a un animalito. Pero si tuvo pieles, es lógico. 2 más 2, 4. ¿Verdad? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Ahora, mire, Génesis siempre 3:21 dice: Dios vistió, al hombre y a la mujer. Y la palabra vestir o los vistió en hebreo es la palabra H3847. Si usted tiene su Strong, usted puede ver que es la H3847 y es la palabra lavash. Y la palabra lavash significa cubrirse, envolverse, vestirse y armarse. O sea, ¿qué hizo el Señor? Mire cómo es la misericordia y el amor de Dios. El hombre acababa de pecar. El hombre y la mujer acababan de decirle al Señor: mira, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la mía. Eso fue el cántico de ellos ahí. ¿Qué les dijo el Señor? No comas de ese árbol. Ah, no, yo voy a comer. Es por eso que Jesús en el huerto hizo el cántico completamente distinto. No voy a hacer mi voluntad, Señor, haré la tuya. A eso queremos llegar. En un huerto hubo un cántico de desobediencia. No tu voluntad, sí la mía. En el siguiente huerto, en el huerto del Getsemaní, Jesús le dijo: no mi voluntad, la tuya. Ahí tenemos que vivir. Ahí tenemos que llegar. Ahora, la palabra lavash implica 2 tipos de vestidura. Vestiduras naturales, externas, y vestiduras espirituales internas. El Señor les proveyó una vestidura que los iba a cubrir nuevamente, tanto por fuera como por dentro. Y esa vestidura es tipo de la sangre de Jesucristo derramada por nosotros. ¿Amén? Mire, vamos a ver algunas citas para que usted vea que son vestiduras interiores, pero también exteriores. Isaías 61:10. Para irlo viendo, yo creo que sí logro terminar el tema.
Isaías capítulo 61, verso 10 dice: porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza de todas las... Permítame. No, que me fui al 11, perdón. Estoy leyendo el 11, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, ¿qué? De vestidos de salud. Ahora, ¿cómo se viste usted de salud? En algunas versiones dice de salvación. A ver, vístase de salvación. No puede, son vestiduras espirituales, internas. Y y si usted revisa ahí, me vistió, es lavash, es la misma palabra. Una vestidura interna. Salmo 132, 9. Salmo capítulo 132, verso 9. Dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y regocíjense tus santos. Una vez más, ¿cómo le hago yo? Vamos a un mall y vamos a buscar una vestidura de justicia. No se puede. Son vestiduras espirituales, internas. Último ejemplo, Salmo 104, verso 1. Salmo 104, verso 1 dice: mira, estas son vestiduras. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y magnificencia. Y es la misma palabra. Vestido es lavash. Vestiduras internas de gloria, vestiduras espirituales. Pero también la misma palabra la usan para vestiduras exteriores o naturales. Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 4, verso 4. En Esther 4:4 dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y dijérenselo, y la reina tuvo gran dolor y envió vestidos, vestidos para vestir, lavash, a Mardoqueo y hacerle quitar el saco de sobre él, mas él no lo recibió. Aquí ya está hablando de vestiduras naturales. Si usted lee la historia, resulta que Mardoqueo, ese saco no quiere decir chaqueta. Saco es una palabra que usaban en el hebreo para decir como amargura. Él estaba vestido de amargura y dice que a la reina Esther le pesó cuando escuchó que Mardoqueo estaba con esas vestiduras y le mandó vestiduras bonitas, pues. Ahí está hablando de vestidura natural. Otro ejemplo, Éxodo 40:14. Éxodo capítulo 40, verso 14 dice: después harás llegar a tus hijos y les vestirás, lavash, las túnicas. Túnicas, vestiduras naturales. Y por último, Ezequiel 23:12. Ejemplos usted puede encontrar muchos. Ya con el numeral, usted puede ir e indagar que esta palabra verdaderamente se usa para las dos connotaciones. Vestiduras internas y externas. Dice: enamoróse de los hijos de los asirios, sus vecinos, capitanes y príncipes, vestidos lavash en perfección, caballeros que andaban a caballo, todos ellos mancebos de codiciar. Vestiduras naturales, pero también vestiduras espirituales. Entonces lo que tenemos que entender, hermano, es que cuando el Señor Dios Todopoderoso vio que Adán y Eva habían pecado y que habían despreciado las vestiduras con las que les había regalado, Él proveyó para ellos una vestidura lavash que era espiritual y natural, interna y externa. Pero ahora ya no eran por don. Ahora hay que trabajar para conseguir esas vestiduras. ¿Cómo hago? Bueno, caminar el camino de la cruz. Si yo quiero poner otra vez el tabernáculo y la imagen que hiciste con los nombres, si yo quiero avanzar en esos brillos de gloria, si yo quiero avanzar en esos brillos de gloria, de la estrella menor a estrella mayor, al brillo de la luna y al brillo del sol,
lo que tengo que hacer es caminar el camino del crucificado. No hay otra manera. No hay otra manera, no hay otro modo. Es el camino de regreso, el camino de sangre. ¿Recuerda cuando estudiamos las fiestas y dijimos que Jesús había trazado un camino de sangre? ¿Dónde había sangre en esos lugares? En esos muebles. ¿Dónde era derramada sangre? Desde adentro, desde el propiciatorio, después en el altar de adoración y después en el altar de sacrificio. Un camino de sangre para regresar al Señor. Lo que el Señor estaba diciendo: mira, para regresar te doy mi sangre, para redención te doy mi sangre, para que puedas avanzar en estos brillos, para que puedas regresar a la naturaleza que perdiste. Debemos regresar a ese brillo. Debemos caminar en ese brillo. Hebreos 9:22. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La provisión de remisión para nosotros es la sangre del Cordero. Ahora, remisión significa el perdón de una deuda y la cancelación de la sentencia de castigo que había sido pronunciada. Imagínese usted, ¿cuántos tienen deudas aquí? Ajá, todavía. Yo dije ya, ahorita ya, libre. Bueno, hablando de deudas económicas, ¿a usted alguna vez le han cancelado a alguien una deuda? Así de que alguien haya dicho: mira, ¿cuánto debes? Usted tiene que saber cuánto debe, hermano. Porque se han presentado a la iglesia en Guatemala. Llegó una hermana que algunos la conocen porque ella se movió mucho en fraternidad del Salvador. ¿Cómo se llama? Ileana, la doctora Ileana. Y dice que ella tenía un su amigo y entonces dice que un día le dijo: mira, tengo en mi corazón ayudarte. ¿Cuánto debes? Dame la cifra. Y ella empezó: tanto de aquí, tanto del banco, tanto de... Y no sabes cuánto debes. Perdiste tu oportunidad. Le iba a dar todo lo de la deuda. Usted por lo menos, hermano, si imagínese que viene la oportunidad y usted no sabe cuánto debe, la va a perder. Ahora imagínese que viene alguien como a ella le pasó y le dice: mira, ¿cuánto debes? Tanto. Ok, aquí está. ¿Cómo se sentiría usted? Aleluya. Ay, sí, gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Ay, hermano, mire, les soy bien sincero. A mí me pagaron una deuda. No era muy grande, pero yo sentía que, porque ¿sabe usted? Yo espero que no sepa, pero ¿sabe usted qué es que un banco lo empiecen a llamar de una tarjeta? Y que mire, y le vamos a meter a jurídico. Y ya pasó, mire, ya pasó su proceso, ya pasó a jurídico. Y ahora no es solo la deuda, sino pagar el proceso del banco también. Y cuando yo estaba ahí me sentía así como que ya no. Eso fue allá en Guate. Aquí no, gracias a Dios, porque aquí ni crédito me dan. Bendito sea Jehová, ¿sabe por qué? Pero allá en Guate, cuando yo estaba en esa situación, vino alguien y me dijo: mira, ¿entendés? Y me dio el recibo y me dijo: tu deuda ya la pagué. Hermano, yo de verdad sentí como que me quitaron un tremendo peso de encima. Y yo dije: gracias. No tuve más palabras. O sea, ¿qué más podía yo decir ahí? Más que gracias. Primero a la persona ya la abrazaba y así. Y gracias. Y después al Señor: Señor, muchas gracias. Porque me sacó de esa situación, hermano. Nosotros, por la sangre, tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y lo único que debemos hacer
es buscarla. Porque el precio fue pagado en la cruz. Ahora, mire, ahí en Hebreos, la última palabra que se usa es la remisión. En Hebreos 9:22. Leámosla nuevamente, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa palabra remisión es la palabra griega 859. Y esa palabra es lo que le decía yo, que significa la cancelación de una deuda, o sea, el perdón de una deuda y la cancelación de la sentencia. Había no solo, mira hermano, es que no solo había una deuda, no solo teníamos una deuda, teníamos una sentencia. ¿Y sabe qué sentencia había contra nosotros? Muerte. Pero dice que en la cruz del Calvario el Señor clavó esa acta de los decretos que había en nosotros, fue clavada y fue cancelada por su sangre. Dele fuertes palmas al Señor, hermano. Es que Él es bueno. Ahora, si buscamos, por eso le digo que es tan bonito tener las herramientas necesarias, porque si usted con su Strong busca la raíz de la palabra remisión, va a encontrar que es la palabra en hebreo, la H5799. La palabra griega es aphesis, pero la palabra hebrea es azazel. Y yo espero que me diga, por favor, ya la dijeron por allá, pero ¿qué es azazel? Tres, dos, uno. Azazel es el chivo de partida, chivo de expiación, chivo de remisión. Se recuerda que cuando era la fiesta de, se me fue el nombre ahorita, la expiación, la fiesta de la expiación, habían dos chivos y uno era sacrificado y el otro dice que el sumo sacerdote ponía su mano sobre el chivo y todos los pecados de Israel caían sobre ese pobre chivito, hermano. Imagínense cómo iba el pobre chivo en la vida. Pero dice que lo soltaban y se iba al desierto y se perdía. Ese desierto representa las espaldas del Padre. Por eso dice su palabra, que Él echó nuestro pecado al fondo del desierto y no lo recuerda más. ¿Usted sabe cómo es su espalda? ¿Por qué no sabe cómo es su espalda? Porque no la puede ver. Tal vez en un espejo, bueno, tendrían que ser dos espejos, ¿va? Uno atrás y otro aquí, así como que. Pero usted no sabe bien cómo es su espalda. No la puede ver. El Señor echa nuestros pecados al fondo de a sus espaldas, a las espaldas. Eso significa azazel. Entonces, hermano, lo que el Señor, diciéndolo de otra manera, la sangre tipificada en Génesis es la misma sangre que el Señor derramó para nosotros. Tipificada por el chivo también, mire, la sangre derramada no engendrada de Cristo, fue tipificada en los machos cabríos y fue vista en la sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y termino con esta, si logré terminar. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y con esta termino. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido, lo que estamos hablando hoy, para Dios, con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué podemos hoy reunirnos, hermano? Para adorar al Señor. Ahí está, miren. Porque Él fue inmolado y nos redimió. Por eso es que podemos hoy, mire, hermano, hay mucha gente que se congrega y no sabe ni por qué. Se lo digo de verdad. Han llegado el pueblo de Dios a congregarse de manera muy mecánica. Es domingo, para la iglesia. Hoy es domingo, ¿para dónde voy? Para la iglesia. Pero tenemos que venir a este lugar
con el entendimiento de que podemos venir a este lugar por su sangre. Porque hay sangre y su sangre sigue viva. Su sangre sigue actuando sobre nuestras vidas. Amén. Póngase en pie.